Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. Ha estallado una polémica en España desde hace unos días en torno al borrador de una ley denominada Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, que Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, presentó hace solo unos días, la semana pasada. No ha sido esta vez solo la oposición, es decir, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, lo que es la oposición al gobierno, quienes rechazan esta iniciativa de la ministra, sino la propia presidencia del gobierno, que a través de su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha desmarcado del texto, provocando el enésimo enfrentamiento público entre los dos partidos que gobiernan en coalición desde hace algo más de un año, desde el mes de enero del año pasado. La reacción contra este borrador, ojo, y digo borrador y no anteproyecto, porque para que fuese anteproyecto de ley tendría que haber pasado antes por el Consejo de Ministros, cosa que por cierto no ha hecho aún. No sabemos, de hecho, si terminará pasando y si pasa, que supere el Consejo de Ministros. Entre tanto, la reacción, como os decía, contra el borrador ha sido unánime entre el movimiento feminista tradicional, que es un movimiento bien representado desde hace años, décadas, diría yo, dentro del Partido Socialista, mientras que el feminismo de nuevo cuño, el llamado transfeminismo de corte queer, muy fuerte dentro de Podemos, apoya este borrador de ley sin fisuras. Los críticos arguyen que la denominada autodeterminación de sexo es imposible y que forzar algo así por ley ocasionaría un conflicto con los derechos de las mujeres y problemas serios para la juventud y las generaciones futuras. Todo esto son textuales que he ido tomando de los críticos a la ley, críticos dentro, ya digo, del propio Partido Socialista. Sus defensores, en cambio, hablan de una deuda histórica, esto también es textual, con las personas transgénero que debe ser saldada cuanto antes mediante esta ley que, según ellos, pone fin a la discriminación estructural que ha padecido históricamente este colectivo. La polémica, como vemos, está servida, especialmente dentro del gobierno, pero más allá de la polémica en sí, las implicaciones legales de este borrador van muchísimo más allá. De aprobarse tal y como ha sido concebido, sus efectos se dejarían sentir en infinidad de ámbitos y se pondría contra las cuerdas a toda la legislación contra la violencia de género. La ministra de Igualdad, que es Irene Montero, creo que esto en España desde luego lo conoce todo el mundo porque esta mujer está siempre presente en los medios. Fuera de España pues no sé si será tan conocida, pero vamos, como este programa se escucha mucho además fuera de España, pues para que lo sepáis, Irene Montero es la ministra de Igualdad. Pues bien, esta mujer filtró la semana pasada a medios afines a su partido, a Podemos, y medios afines a ella misma, un borrador de una nueva ley, una ley llamada oficialmente, aunque ya todos la llamamos ley trans. La ley, como os decía antes, se denomina formalmente Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans. Esto lo filtró a sus medios más cercanos y luego posteriormente pues ya se fue de periódico en periódico y al cabo de unas pocas horas ya la conocíamos todos, por lo menos los puntos imprescindibles y básicos de la ley. Entre estos puntos, el más polémico de todos era que permitiría, en el caso de ser aprobada y que pasase por las Cortes, etcétera, permitiría el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años. Y entre los 12 y los 16, es decir, estamos hablando ya de menores de edad, muy menores de edad, con consentimiento de padres o tutores, pero también sin necesidad de ningún tipo de informe, ni psicológico, ni nada por el estilo. El texto además incluye medidas en el ámbito sanitario, educativo y laboral, pero también en lo deportivo. Uno de los puntos más polémicos choca directamente con los reglamentos internacionales de las competiciones internacionales. Pero bueno, eso dejémoslo para más adelante. Vayamos primero con la ley en sí mismo. Vamos a presentarla, vamos a entenderla primero y luego ya podremos ir analizándola con mucha más calma. En principio, como os decía antes, no es una ley que vaya a entrar en vigor inmediatamente, ni muchísimo menos, ni siquiera que se vaya a presentar en las Cortes para su debate y votación. Se está hablando de esta ley a lo largo de los últimos días como si fuese a entrar en vigor, qué sé yo, el próximo lunes, una cosa así. No, en absoluto, es simplemente un borrador. Algo parecido
salvando las distancias y sobre todo el tiempo, a lo de hace justo un año, en febrero del año pasado, cuando presentaron la misma persona, en este caso Irene Montero, el mismo gobierno, en definitiva. Irene Montero es ministra del gobierno y por lo tanto esto se puede extrapolar a todo el gobierno, no deja de ser un borrador emanado de un ministerio. No sé si recordaréis aquella ley del solo sí es sí, que es como la ley de las libertades sexuales, que también salió del magín de la ministra Montero y que tanto dio que hablar en los meses de febrero y de marzo del año 2020. Fue una cosa hecha deprisa y corriendo, tal y como se podía extraer de la lectura de aquel anteproyecto. Estaba hecha de manera muy apresurada, sin pasar siquiera el filtro de la comisión de subsecretarios. Una semana antes de que se celebrase el día 8 de marzo, no lo habían pasado por los distintos ministerios. Hice un programa en aquel momento sobre esta ley del solo sí es sí. Pues esto fue poquito antes de que empezase la pandemia y de que nos confinasen. Fue pues, el último fuego de artificio antes de que nos metiésemos en la crisis actual. Fue esta ley del sí es sí. En aquel entonces lo que hizo Podemos fue forzar. Llegó al Consejo de Ministros, coincidiendo además. Le faltaban pocos días, como os decía, para que llegase el 8 de marzo, esa gran celebración que el gobierno de España actual se toma pues algo así como, no sé, unas celebraciones de Navidad, una cosa así. Vamos, desde días antes ya se están preparando las ciudades, los medios de comunicación no hablan de otra cosa, etcétera. El 8M se ha convertido en una auténtica y genuina festividad. Vamos, no sería extraño que al paso que vamos, que dentro de unos años el 8M se convierta en día festivo, pues como lo es, no sé, el día de la Constitución o el mismo día de Navidad. Bien, en aquel momento Podemos forzó la máquina todo lo que pudo para que el texto fuese aprobado. En el Consejo de Ministros se lo llevaron allí, lo hicieron además en primera vuelta y lo aprobaron un poco casi así de manera provisional. El texto se había parado previamente por orden expresa de Carmen Calvo, que es la principal enemiga de Irene Montero dentro del gabinete, por las incorrecciones jurídicas que contenía ese texto. Incorrecciones que yo mismo me traje aquí en la contracrónica de un repaso en aquel momento de cómo eso se había hecho de un modo un tanto chapucero y descuidado, probablemente porque lo habían hecho deprisa y con intención de llegar al 8M como fuese. Quizás si le hubiesen dedicado un poco más de tiempo y lo hubiesen presentado, no sé, el 15 de junio, por ejemplo, pues les hubiese dado tiempo a perfeccionar la redacción y no cometer esos errores de parvulario, pero como querían tenerlo listo para el 8 de marzo, pues presentaron una cosa que estaba medio cocinar. Estas incorrecciones jurídicas lo había pedido el ministro de Justicia. Lo había dicho que estaba mal redactado, o sea, en una palabra, que quien había hecho eso no tenía demasiada idea de lenguaje jurídico y que además entraba en conflicto con otras leyes. Bueno, en aquel entonces, recordémoslo, es que fue hace poco tiempo, hace solo un año, pero como han pasado tantas cosas, pues nos parece lejanísimo. En aquel momento Pablo Iglesias reaccionó públicamente calificando de machista frustrado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Bueno, la cuestión ahí se quedó. Aquella fue, de hecho, la primera gran batalla pública del Ejecutivo de coalición. Un Ejecutivo que se había conformado muy poquito antes. Estamos hablando finales de febrero del año pasado y el Ejecutivo se había formado durante la primera o la segunda semana de enero. La ley del solo sí es sí, lo digo porque muchos os preguntaréis qué ha sido de aquello. Bueno, aún está en capilla, ya ha pasado un año. Hace solo unos días, porque estos temas al final tienen su semana de que se habla de ellos o sus 2 semanas que se habla de ellos y luego se sumergen y nadie más sabe del asunto durante un montón de tiempo. Cuando se dice que son globos sonda, pues tienen cierto elemento de globo sonda y a partir de ahí la cosa se olvida. Esto no se ha olvidado, sigue sus trámites. Como os decía, hace solo unos días el Consejo General del Poder Judicial propinó un severo varapalo. Esto no sé si fue hace 4 o 5 días, muy poquito tiempo. Leí el teletipo, vamos. Me llamó la atención porque vino a coincidir casi en el tiempo con la presentación de esta nueva ley, la ley trans. Bueno, pues le propició este varapalo al apreciar que la ley presenta unas cuantas contradicciones y problemas irreconciliables con el ordenamiento legal, como por ejemplo la inversión de la carga de la prueba. Esto me hizo gracia porque la Ley Integral de Violencia de Género también invierte la carga de la prueba, al menos en su primera fase. Así que no sé si el Consejo General del Poder Judicial ya se pone tan pejigueras, podría echar un vistazo a una ley que lleva entre nosotros más de 15 años. El hecho es que ya nadie habla de esta ley, del solo sí es sí, porque entre su presentación en sociedad a principios de marzo de 2020, finales de febrero, no recuerdo exactamente cuándo la lanzaron, y el momento presente
pues como os comentaba antes, han sucedido un montón de cosas malas, esencialmente, mucho más graves que una ley de estas características, como la pandemia, que han dejado pues en un segundo plano, un doloroso segundo plano, a las iniciativas de esta ministra. Bueno, la cuestión es que sin haber sacado adelante aún su ley del solo sí es sí, esta ley de garantía integral de la libertad sexual, que es como se denomina formalmente, la ministra se ha metido en otro charco que podríamos decir que es un charco, yo creo que más profundo, porque en esa ley del solo sí es sí había encontrado problemas en el gobierno, pero muchos en la oposición. En este caso, en la oposición la están utilizando como elemento satírico, de pura chanza, mientras que los problemas genuinos los tiene dentro del propio gobierno. Esta vez el charco es de hecho más profundo y está relacionado con los transexuales, que son, pues desde la fundación del partido, una de las clientelas que Podemos ha cuidado con más cariño desde el año 2014. Bien, veamos cuán profundo es ese charco. Tal y como indica el borrador, las personas transgénero son personas, y esto es literal, extraído del borrador, son personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Bien, hasta ahí correcto. Esto es una definición casi de la Real Academia de la Lengua, vamos, que no tiene nada de especial. Por ejemplo, cuando un niño, pues qué sé yo, que se siente como que no se siente como él, se siente igual que el resto de los niños, vamos, un niño en un colegio, qué sé yo, de 10 o de 12 años, pero ha nacido con vagina, por ejemplo. En este caso sería una niña que se siente niño, o al contrario, un niño que desde fuera y aparentemente es un niño, pero él se siente niña. Esto lo conocemos y esto responde a una cosa llamada disforia de género. Es muy poco común, pero se da en nuestra especie. Bien, aquí habría que hacer una precisión importante, y es la diferencia entre género y sexo, que parece ser que no terminan de tenerlo muy claro. El sexo no se asigna, con el sexo se nace. Son una serie de atributos sexuales con los que nacemos, ¿no? Pues lo es niño o niña. Lo podemos saber, de hecho, ahora gracias a las ecografías antes de nacer. Antiguamente los padres no lo sabían hasta que el niño, pues hasta el parto, y en ese momento, en algunos casos, sobre todo ya en tiempos de nuestros abuelos, pues se compraba ropa de niño, de niña, y luego había que andar regalándola. Bien, esto desde hace mucho tiempo ya existen, desde los años 70 existen las ecografías, luego ya llegaron ecografías 3D y esos atributos se ven ya en la misma ecografía. Lo que se asigna es el género después de nacer. Algo que esto del género posteriormente se puede y se debe, en el caso de que sea necesario, cambiar si no hay correspondencia entre ambos. Lo normal es que la haya, el que nazca con atributos de género masculino, que se sienta un hombre, y la que nazca con atributos de género o atributos sexuales femeninos, que se sienta mujer. Eso es lo habitual. Eso sí, hay siempre casos especiales, de ahí que exista esta figura de la disforia de género. Pero bueno, como digo, es común que se confundan ambas cosas, por lo que, como el error es de partida, ya todo lo que viene después está torcido. El borrador de esta ley aspira a ser algo integral que englobe tanto los procedimientos médicos como los derechos legales que hacen referencia a este colectivo, tanto entre los menores de edad como los adultos. Es una cosa que cubre, hasta ahora estas cosas se habían tratado siempre entre adultos, ahora incluye a los menores de edad. Uno de los puntos más importantes es la llamada despatologización de la transexualidad. Es decir, que se deje de considerar la transexualidad como una enfermedad, e insisten en ello. La ley trans, además de eso, incluye asistencia médica para los procesos de cambio de sexo, en fin, tratamiento hormonal, cirugías, y bonificará a las empresas que contraten a transexuales. Como vemos, trata, como os decía antes, de ser una ley que cubra todos los supuestos posibles. Bien, a partir de este punto empieza la polémica. Por ejemplo, el hecho de que los menores desde los 16 años puedan cambiar de sexo en el registro, sin autorización paterna ni necesidad de un informe médico. Este ha sido uno de los puntos principales de la polémica. Cuando digo lo de cambiar de sexo en el registro es algo importante, porque somos mujeres u hombres en función de cómo estamos registrados. No hay mucho más. En nuestro tiempo todos tenemos un pasaporte, un documento nacional de identidad, estamos en un registro, en una palabra. No sucedía así con nuestros antepasados, que eran todos unos indocumentados, es decir, indocumentados en sentido estricto. No tenían, si vamos, no sé, al siglo I,
al propio Jesucristo. Jesucristo no tenía documentos de ningún tipo, no había nada que dijese soy Jesús de Nazaret. Bueno, y lo mismo podemos decir de Francisco de Quevedo en el siglo XVII. No podía decir aquí hay un documento que dice que soy Francisco de Quevedo. No, esto es una cosa propia de nuestra época, que no solo está nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento, también está el nombre de nuestros padres, el lugar donde nacimos, la provincia y por supuesto el sexo al que pertenecemos. Por eso y eso queda reflejado en un registro. Por eso lo del registro aquí es importante. De hecho, es el punto central de todo esto. Bien, eso desde los 16 años. En España la mayoría de edad se alcanza con 18. Luego, entre los 12 y los 16 podrán hacerlo con el consentimiento de sus padres o tutores, pero tampoco será preciso el informe de Marras, este informe médico. Los promotores de la ley argumentan que así protegen los derechos de los menores que quieren cambiar de género y que no cuentan con el apoyo de su familia. Bien, en todo caso lo que querrán cambiar es de sexo, porque el género ya se autoperciben como de otro género, a pesar de que sexualmente sus atributos sexuales físicos, digamos la infraestructura, el hardware, como si esto perteneciese a la informática, es el que está equivocado. En cambio, en este punto los críticos señalan que debería haber al menos un informe psicológico que respaldara esta decisión, por razones fáciles de entender. La adolescencia, la pubertad, en fin, son años complicados, 15, 16, 17 años, épocas convulsas en la vida, cuando la persona se está formando. Así que se pueden tomar decisiones en esa época, y de hecho se toman, de las que luego uno se arrepiente posteriormente. De ahí que es importante que esas decisiones no sean especialmente gravosas y que tengan vuelta atrás si es posible. Bien, hasta el momento, por aquí parece ser que nunca se ha hecho una ley trans, y por supuesto que se ha hecho. Hasta el momento lo que rige es la ley de identidad de género del año 2007, una ley de hace 14 años, que regula el cambio de sexo y exige que la persona en cuestión haya sido diagnosticada por un médico con disforia de género. Esto de la disforia de género es un trastorno de identidad que se presenta cuando una persona no se identifica con su sexo biológico, con esos atributos que os decía antes. En sentido estricto, la disforia de género fue oficialmente un trastorno hasta hace 3 años. En el año 2018, 2 años y medio, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, excluyó la transexualidad como trastorno mental y lo recategorizó como una cosa llamada incongruencia de género. En fin, no le demos más vueltas porque no las tiene. Son simples tecnicismos que no cambian lo esencial. Alguien que ha nacido hombre o mujer, pero que no se siente como tal. Por lo que, para hacer coincidir esa percepción individual de género con los atributos sexuales propios del mismo, precisa de un tratamiento hormonal y hasta el año 2007, al menos en España, de una intervención quirúrgica. Es decir, en el caso de un hombre que se siente mujer, pues extirparle el pene y, pues no sé cómo lo harán, pero ponerle una vagina y viceversa. Es decir, una intervención quirúrgica que, bueno, pues la verdad es complicada porque no es algo que se puede hacer de manera ambulatoria y en 15 minutos. Vamos, que no es como poner una vacuna, es una cosa más seria. Bien, eso hasta el año en España se legalizó el cambio de sexo en los años 80 y hasta el año 2007 era imprescindible la intervención quirúrgica y desde 2007 ya no hacía falta. Eso sí, se seguía exigiendo este informe médico. Algo, como estamos viendo, esto de los cambios de sexo, perfectamente legal en España desde hace décadas, cumplimentando previamente una serie de trámites. El trámite de la intervención quirúrgica se quitó en 2007. La nueva ley contempla lo que ellos denominan autodeterminación de género. Pero es que, de nuevo, estamos en las mismas. La autodeterminación de género en España ya existe. En España cualquiera puede cambiar legalmente de sexo sin tener que pasar previamente por una operación quirúrgica. Luego te puedes autodeterminar sin ningún problema. Todo lo más que se pide es un informe médico, simplemente, psicológico exactamente, que el médico, un especialista, bueno, y por supuesto ser mayor de edad, que el especialista vea, compruebe que efectivamente es así y que puedes proceder a ello. Luego además, aparte de eso, hay una normativa muy cuantiosa, autonómica al respecto. Casi todas las comunidades autónomas, creo que 13 de un total de 17, tienen leyes trans. Algunas, como las de Madrid, son especialmente ambiciosas. Desde el año 2016, es decir, desde hace ya 5 años, en la Comunidad de Madrid se contempla la autodeterminación de género. Además, creo que se denomina así. Y no se exige informe médico alguno para proceder a, no sé, por ejemplo, tratamientos hormonales. Lo mismo sucede en otras comunidades autónomas, como Andalucía, o Baleares, o Aragón, o Valencia.
Lo que no pueden hacer las comunidades autónomas, porque carecen de esa competencia, es emitir documentos nacionales de identidad o emitir pasaportes. Eso no lo pueden hacer. Así que, si una persona decide cambiar de sexo en Madrid, o en Zaragoza, o en Palma de Mallorca, puede hacerlo a discreción enteramente suya. No necesita aportar nada más que su deseo de cambiar de sexo, pero sin el informe médico, conforme a la ley del año 2007, no podrá consignarlo en su DNI y en su pasaporte, hasta que no cumplimente el trámite del informe que exige esa ley de hace 14 años. Y no olvidemos, y esto es importante remarcarlo, que a fin de cuentas uno es hombre o mujer en función de lo que diga el DNI en su casilla de sexo. En España, podéis, los que seáis españoles, mirad vuestro DNI. Quizá no hayáis caído en ello nunca, pero hay una casilla en la que pone sexo, más tal cual, pero no pone género, pone sexo. Pone M para hombres, masculino, y F para mujeres, femenino. Yo acabo de mirarlo en el mío y efectivamente es una M pequeñita y pone sexo, está debajo del nombre. Luego, la ley trans de Irene Montero trata esencialmente de extender la legislación autonómica a escala nacional, añadiéndole algunos elementos de cosecha propia, como la de extender el procedimiento a los menores de edad, esencialmente. Y le incluye, como tiene esa aspiración integral que os decía antes, pues le incluye un montón de disposiciones relativas a ayudas, a exigencias a las empresas para que contraten transexuales, etc. Esto es lo que ha hecho estallar la polémica, porque las derivaciones legales serían inmediatas. El feminismo tradicional ha saltado como un resorte, además era previsible que lo hiciese, porque teme que facilitar tanto el cambio de sexo en el registro pueda emplearse como una vía de escape, por ejemplo, para eludir condenas penales en casos de violencia de género, lo cual tampoco sería extraño. En ese sentido, la ley trans establece que en principio no cambiará nada de lo que ya se ha hecho, es decir, que no alterará ninguna decisión legal previa. Alguien que ya esté condenado, aunque se cambie, un maltratador, por ejemplo, que ya está condenado, aunque se cambie de sexo, no le va a cambiar la condena. Pero bastaría con que la población masculina se cambiase su género, un número considerable, en el registro para dejar la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004 en agua de borrajas. Podría suceder incluso que de entrar esto en vigor, dentro de 3, 4 o 5 años, España sea el país del mundo con más mujeres registradas. No sé, quizá un 80, un 90% de la población, ya que muchas leyes y normas en España discriminan positivamente a las mujeres. Eso está ahí para quien quiera consultarlas. Esto, además de esto, tendría consecuencias en diferentes ámbitos. El penitenciario, por ejemplo. Los hombres que hayan solicitado su cambio en el registro pasarían a ser considerados mujeres a todos los efectos, a todos, aunque no hayan hecho ninguna alteración en su... Aunque realmente se sigan considerando hombres y simplemente, y como no han tenido que pasar ni siquiera por un médico, lo han hecho por oportunismo, por lo que de ser encarcelados cumplirían su condena en una prisión femenina. Imaginemos que sería un violador. En este caso sería legalmente una violadora que, por supuesto, una violadora de mujeres a la que conducen a una cárcel femenina. En fin, pues para él algo así como el paraíso. En el ámbito deportivo, la ley de Irene Montero establece que los deportistas se regirán bajo la identidad autopercibida y consignada en el registro, porque veis lo importante que es el registro, y no bajo reglas biológicas. Habida cuenta de que los varones de nuestra especie somos algo más corpulentos y tenemos mayor masa muscular que las hembras de nuestra especie, es decir, las mujeres, esto podría ocasionar que en ciertos deportes las mujeres desapareciesen, dentro de las categorías femeninas. Un atleta nacido hombre, que no ha conseguido, por ejemplo, prosperar en las competiciones masculinas, tan solo tendría que cambiar de sexo, sería un trámite rápido además, e intentarlo en las femeninas, donde su ventaja de nacimiento jugaría a su favor. Esto entraría además en conflicto con las normas que rigen las competiciones internacionales, como os decía al principio. Podría suceder, por ejemplo, que una halterófila trans, que ha ganado el campeonato de España limpiamente, no pueda competir en las Olimpiadas, porque las normas internacionales se lo impiden. En el terreno de la vida cotidiana, pues nos encontraríamos con que cualquiera que haya cambiado su sexo en el registro tendría acceso a las ayudas que la administración asigna a las mujeres, o con que a los baños femeninos de los establecimientos públicos podría entrar cualquiera que haya cambiado su M en el DNI por una F.
Ante esto cabría crear algo así como, no sé, dos categorías de mujeres, las nativas y las convertidas. Pero eso sería un disparate y una nueva discriminación. Convertiría a las mujeres trans en mujeres de segunda división, con sus derechos mermados, por lo que la ley trans se transmutaría en una ley antitrans, que dejaría a muchos transgénero en un extraño limbo en el que no serían ni completamente hombres ni completamente mujeres. En fin, el borrador todavía debe de ser debatido en el Consejo de Ministros antes de presentarse de llegar a las Cortes, si es que llega. Es posible, de hecho, que no pase ni siquiera al filtro del Consejo de Ministros porque el PSOE se oponga de plano. No sabemos hasta qué punto estará dispuesto Pedro Sánchez a sostener el pulso o si Pablo Iglesias quiere librarlo, que también es posible que esta vez no quiera librarlo como si lo libró con la ley del solo sí es sí hace un año. Tal vez se trate de simples fuegos de artificio para significarse ante las bases del partido, que están un tanto desencantadas. Pero vamos, que de ahí no pase. Lo que es seguro es que esta disputa dejará nuevas heridas en la coalición de gobierno. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Óscar, de Ecuador, que nos habla de las elecciones en su país. Un poco para contarte, la oposición es mayoritaria respecto al correísmo, eso es claro, porque en esta primera vuelta existe, como bien lo refleja los resultados, existe un tercio de la población que sigue apegada al correísmo. Sin embargo, es bastante claro que los otros dos tercios lo que buscan es un candidato anticorreísta, es decir, la oposición. Sin embargo, resulta que, claro que hay división entre la oposición. El propio Javier Hervas, que bien mencionabas, este, fue un golpe súper fuerte para los candidatos Yacu Pérez y también para el mismo Guillermo Lasso, que pensaban tener una mayor cantidad de votos. Hay un fenómeno social muy importante que está pasando aquí en el Ecuador y es que a lo largo del reinado, podríamos llamarle, de Rafael Correa, se intentó mucho el destacar la profesión de banquero de Guillermo Lasso y eso como para hundirlo. Existe un tipo de resentimiento dentro del Ecuador respecto a los banqueros, porque en su momento, allá por el año 2000, existió el feriado bancario. Fue un fenómeno en el cual, por la alta inflación de la moneda ecuatoriana, los bancos tuvieron que cerrar y posterior a eso vino la dolarización, ¿no? Y bueno, este feriado bancario fue un hecho que dejó a muchas personas en situación de pobreza de la noche a la mañana. Y bueno, pues en esos años Guillermo Lasso estuvo un mes en el gobierno ya, y también los bancos tuvieron ciertas actitudes que no fueron solidarias, más bien fueron muy arbitrarias y bueno, pues abusivas. En todo caso, esa situación es lo que entierra a Guillermo Lasso y ya ha sido tan reiterada por tantos años por la administración correísta que junto con el odio a Rafael Correa que existe en la población se creó uno similar, quizás no igual, pero bastante alto, un odio a Guillermo Lasso simplemente por su posición de banquero. Entonces la forma en la que se lo critica es el banquero, el banquero, el banquero. Y bueno, pues la cara más grande que veíamos como la oposición era Guillermo Lasso. El día de hoy, luego de las votaciones, nos damos cuenta de que no podemos disminuir, no podemos disminuir ese odio que existe hacia él. Así que resulta que la oposición el día de hoy está abriéndole más la puerta y está más atento al candidato Yacu Pérez para la segunda vuelta. Espero
Espero que mi aporte pueda servir un poco para los que estén interesados en seguir la situación. Pues sí, Óscar, la oposición al correísmo, como bien dices, es mayoritaria, pero eso no significa nada de por sí, ya que los anticorreístas se presentan por varios partidos, como hemos podido ver, y partidos además que no tienen mucho que ver los unos con los otros. Mira, una manera tradicional de controlar el poder es reinar sobre casa dividida. Es decir, que no necesitas tanto una mayoría atronadora en las urnas como que tus adversarios se peleen entre ellos. Esto es claramente lo que ha dado la victoria a Andrés Arauz y al correísmo. Es la misma fórmula que utiliza Pedro Sánchez en España. Apoyos electorales realmente tiene pocos. No es un partido que tiene una mayoría muy floja en comparación con la que tuvo, por ejemplo, Zapatero en su momento. El caso de Ecuador pues es algo similar. Solo tiene un tercio de los votos, pero enfrente hay dos partidos irreconciliables. El de Guillermo Lasso, creo, y después el de Yacu Pérez, que es para Pachacutic, que no me sale a mí esta palabra, que coinciden en la aversión a los correístas y en nada más. Esto es algo que Correa en el exilio vio a la perfección. Sabía que Alianza País no era nada sin él, que le votaban a él, no al partido, y eso ha podido ver, pero más de plano, lo ha podido ver en estas elecciones con los resultados tan malos que ha obtenido su sucesora, que es Jimena Peña. Y esto ya lo sabía en 2017 y trató de colocar ahí a Lenín Moreno, que votadle a él porque no me podéis votar a mí. Le tenía de presidente interino hasta que regresase él, pero Moreno se volvió en su contra, así que ahora ha encontrado a otro. Ya veremos si es Arauz es una marioneta en manos de un exiliado o por el contrario le hace la misma jugarreta que le hizo Moreno hace 4 años. ¿De ser lo segundo? Pues bueno, Arauz es joven, por lo que tiene una carrera larga por delante, pero carece del carisma de Correa y sobre todo de los fondos, del dinero con el que contó Correa a partir de 2006. Bien, vamos ahora con Tony de Lloret de Mar, que tiene una pregunta sobre el tema este de los youtubers. Quería hablarte sobre los últimos acontecimientos que han pasado respecto a Rubius, el tema más candente que hay ahora mismo en la actualidad. Y dado las intervenciones que han tenido algunos youtubers liberales en televisión, que han dejado en evidencia a los medios de comunicación, me gustaría hacerte una pregunta en base al ridículo que han hecho dichos medios de comunicación y sobre todo algunos periodistas, que ya sabemos todos quién son. Era si no sería un buen momento ahora para que los youtubers, que están teniendo ahora la mayor repercusión que han tenido nunca, sobre todo los youtubers políticos que hablan de política, y más en concreto los youtubers que son más liberales, si sería el momento de hacer una unión entre todos y darle mucho bombo, intentar cambiar un poco la idea generalista de los ofendiditos y de toda esta gente que hoy en día nos machacan, digamos, que nos están machacando, que no nos dejan hablar, y que creo que ahora mismo sería un punto de inflexión muy bueno para que todos vosotros os unierais y nosotros, vuestros seguidores, nos juntáramos y os echáramos una mano en todo lo posible, haciéndonos Patreon, y darle la vuelta a esta tortilla que a mí me preocupa bastante yo tengo 2 hijos y la verdad es que me da mucha pena que tengan que crecer en la época de los ofendiditos, en la época de las feminazis, en la época de Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Yo desde aquí os animo a que no dejéis que se apague esta llama, que sigáis con esto y que vuestros argumentos tienen mucho más peso que los que nos están invadiendo en esta sociedad ahora mismo. Así que felicidades por el programa y desde aquí os animo a que sigáis esta lucha, que sois nuestro camino. Muchas gracias y a seguir así.
Pues no sé, Tony, pregúntaselo a los youtubers. Yo no soy uno de ellos. Yo soy un simple periodista, bueno, periodista y divulgador histórico, que hace un par de programas de radio online y luego eso lo complemento con algunos contenidos por YouTube y artículos de prensa. Pero de youtuber, te lo aseguro, no tengo nada, ni la edad, ni el espíritu siquiera. Yo soy como mi amigo Fabián, un viejo lesbiano, que vive solo y tiene aficiones de señor mayor, como la música clásica, la fotografía y dar paseos por el Retiro. Vamos, que no soy muy youtuber que se diga en ese aspecto, ni tampoco puedo serlo, piensa que estoy ya muy metido en años. A ver, a mí me parece bien que los youtubers liberales aprovechen el balón que les ha centrado el rubio y tiren a puerta, cosa que por cierto han hecho todos al punto. Yo naturalmente lo celebro. En YouTube se ha conformado de unos años a esta parte una comunidad bastante amplia de chicos jóvenes, defensores de las ideas liberales, con bastante talento. No creo que haya sido tanto por amor a la plataforma en sí, como por el hecho de que los liberales, salvo contadas excepciones, tienen por lo general cerrado el acceso a los grandes medios de comunicación. Así que en cuanto les han dejado asomar la cabeza han armado un buen tacote, como pudimos ver la semana pasada. A mí personalmente me parece fabuloso y desde aquí les animo a que porfíen, porque en este mundo al que no levanta la voz simplemente no se le oye. Bien, vamos ahora con Nerea, que nos descubre un nuevo término muy bueno, por cierto. Hola Fernando, te mando una nota de voz muy breve, solo para contarte que he leído ahora mismo llamar a los antifascistas archifascistas. Me ha parecido buenísimo, no sé si tú lo has escuchado. Pues no, Nerea, no había oído eso de archifascistas, pero me parece muy ajustado a quienes se dicen antifascistas. Vamos, que es buenísimo, empezaría a utilizarlo. Si por fascista entendemos a un tipo más allá de lo que es el fascismo, la doctrina fascista tradicional, la de Benito Mussolini, si entendemos la palabra fascista por el significado que se le da actualmente, y entendemos a un tipo fanatizado, intolerante, que no transige con las opiniones ajenas, pues bien, estos antifascistas son fascistas químicamente puros. Pero claro, a ver quién es el guapo que se lo dice en persona, porque violentos son un rato y a nadie le gusta que le partan la cara. A mí desde luego no me gusta nada. Bueno, pues con esto ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones en Ecuador. Elecciones en Ecuador, y para la segunda vuelta ya está en posición un correísta, que puede que esta vez sea fiel al correísmo, y un contrincante que saldrá de entre la derecha y el indigenismo ecuatorianos. En todo caso, la pregunta es la de siempre. ¿Se vota para elegir entre soluciones o entre calamidades? Si todos tienen una solución para Ecuador y la cosa difiere en el tiempo de consecución, votar es conveniente pero no crucial. Si todos son la misma calamidad con distintas caras, entonces votar es inútil e irritante. Como la realidad económica y epidemiológica del país no admite soluciones, tan solo paños calientes, pues veo a los votantes ecuatorianos impotentes, irritados, alguno divertido, pero ninguno realmente engañado, porque todos sospechan que la realidad podría precisar política, pero nunca estos políticos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es 10 de febrero, y os invito a que regreséis por aquí mañana.